Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Cuando reflexionamos sobre este misterio, reflexionamos en la centralidad de la misión de Jesucristo nuestro Señor. Él vino a mostrarnos, Él vino a predicar, Él vino a dar testimonio, Él vino a realizar el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Sin duda, muchos teólogos llegan a afirmar que Jesucristo mismo es la identificación del reino de Dios. Por eso está cerca. Porque el Señor ha venido a compartir con nosotros. ¿Qué cosa? Ha venido para compartir esta experiencia de la divinidad, porque nosotros somos hechos hijos de Dios. Y la palabra nos dice que no sabemos lo que seremos porque veremos a cara a Dios. Ahora somos hijos. ¿Qué está detrás de esto? Tal como dice el sacerdote cada celebración eucarística, que el Señor ha venido a compartir con nosotros nuestra humanidad para que nosotros podamos compartir su divinidad. Entonces, el reino de Dios es sin duda la muestra que el Señor vive en nosotros. Por eso reino de Dios. No se habla simplemente de un lugar geográfico, ¿no? Para que haya un reino tiene que haber un territorio. Para que tiene que haber un reino tiene que haber súbditos. Y esta persona que funge de autoridad suprema. Estos son los conceptos de reino. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos que nosotros, nuestras vidas, nuestros corazones, son precisamente ese lugar y ese espacio donde Él reina, donde Él debe reinar. Jesucristo vino para que esto fuera realidad. Y por eso con sus palabras, con sus actos, no solamente nos mostró y nos dijo a qué se parece el reino de Dios y cómo podemos vivir el reino de Dios. Nos habló de cosas que no estábamos acostumbrados, que por lo menos en el mundo, en el reino del mundo, en los reinos del mundo, son completamente opuestos. Y hablo de las bienaventuranzas. Nos mostró que para el lenguaje de Dios todo es diferente, que no se trata de poder, no se trata de ambición, se trata de servicio, que el primero debe ser el último, que se trata de saber entregar, de buscar misericordia, de ser pacíficos. Si comprendiéramos y volviéramos a leer una y otra vez, cada vez que el Señor se refiere al reino de Dios, que el reino de Dios se parece a encontrar un tesoro, que uno deja todo por lo que ha encontrado, que el reino de Dios, descubriríamos que ese reino es una categoría precisamente de amor, de entrega, de esperanza, de bondad. Entonces, este misterio nos tiene que ayudar a volver a comprender lo que Jesús ha predicado. Pero no solamente con palabras, también Él ha testimoniado, ha mostrado que el reino de Dios es un reino de libertad, donde no estamos esclavizados ni por el pecado, ni por el mal, ni por nuestras propias debilidades, y de ahí los milagros. Un reino donde no hay espacio para el dolor ni por la muerte. Y entonces Él no simplemente con los actos milagrosos que fue realizando, sino con su propia muerte y resurrección, nos mostró que el reino de Dios es un reino de victoria, de vida en abundancia, de vida eterna. El anuncio del reino de Dios es precisamente el anuncio más gozoso. Esto debía incluir el misterio de gozo, misterio de gloria, pero es una luz y por eso nos llena plenamente ese brillo que hay en la humanidad y que debe haber en cada uno de nosotros como seres humanos, es saber que el reino de Dios está en nosotros, está cerca, está con nosotros, vive con nosotros, y como pueblo de Dios que formamos la iglesia, somos parte, somos esos súbditos, somos esos hijos de este Dios que es Rey. Y porque Él es Rey, nos ha hecho a nosotros también reyes.
que lo recibimos en el bautismo. Miren cuánta luz emana de este misterio. Que el Señor, por lo tanto, ponga también en nuestras vidas, mientras contemplamos y rezamos este misterio luminoso, que yo debo pronunciar, debo aclamar, debo anunciar el reino de Dios, y que son las palabras, el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Debo anunciar el reino con las palabras. Debo vivir el reino con la obediencia, sabiendo que si hay reino hay un rey, y el Señor es el Rey de Reyes, y Él solamente merece de mí todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Entonces, cuando con mi vida, con mi obediencia y con los actos cotidianos, ¿qué actos cotidianos? De poner luz donde hay oscuridad, de poner sanidad donde hay enfermedad, alejar las enfermedades del alma, las enfermedades de la mente, del corazón. Entonces, tal como Jesús empezó, seguiré con su obra, seguiré sus pasos, dejando que el reino de Dios crezca en medio nuestro. Amén.